Amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Estoy nuevamente en este día para poder compartir con ustedes una enseñanza en relación al primer capítulo del libro de Apocalipsis. Como lo hicimos también, ¿cierto?, la vez anterior, el jueves pasado, que estuvimos hablando acerca de la introducción al libro, en relación a que a quién fue el autor del libro, ¿cierto? En este caso, Juan, el apóstol, quién le entregó el mensaje, quién le entregó, ¿cierto?, la visión, fue Cristo a través de su ángel. Y vemos también, hemos visto varios aspectos en relación a lo que es este libro, que fue en el día del Señor, dice Juan, estando en la isla de Patmos, desterrado por causa del testimonio de Cristo. Y eso ocurrió en el año 96 después de Cristo. Y en ese lugar, en la isla de Patmos, ¿cierto?, se escribió este libro dirigido a las 7 iglesias de Asia, ¿cierto?, que son las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, en esta ocasión, vamos a mirar lo que corresponde a la visión misma del Hijo del Hombre, porque Cristo se manifestó a Juan en una visión gloriosa, de tal manera que vemos cómo Juan lo describe y también la impresión que causó en él la visión del Hijo del Hombre. Partiremos entonces diciendo la situación en la cual estaba Juan. Aquí hay dos aspectos que resaltar. Estamos hablando del capítulo 1, versículos del 9 en adelante, hasta el 20. Allí en el versículo 9 dice Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ya hemos visto, ¿cierto?, cuán importante y cuán profundo lo que dice Juan allí. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto aquí, ¿cierto?, nos dice dos cosas tremendamente profundas. Primero, yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Estar en el Espíritu. Por supuesto que claramente significa estar en meditación, estar en oración, estar en contacto, en comunión con la presencia de Dios. En Romanos 8:6 nos dice Pablo respecto de la obra del Espíritu: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es, así como Juan estaba ese día en el Espíritu, así también los cristianos tenemos que procurar estar viviendo en el Espíritu de Dios. Como también lo dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cierto? Siempre la lucha del cristiano es hacer la voluntad de Dios, ser guiado por el Espíritu o ser dominado por la carne. Esta lucha es constante en todo ser humano, aún en los más jóvenes y aún en los más viejos. Todos tenemos esta lucha, pero el Señor nos da fuerza para ser vencedores y vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y estar en el Espíritu como, ¿cierto?, lo estaba el apóstol Juan ese día en que Cristo se le manifestó glorificado. En el día del Señor, también aquí, ¿cierto?, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dos cosas, ¿cierto? En el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Corresponde al primer día de la semana, que es el domingo. Porque los judíos, ¿cierto?, llamaban de esta manera, numeraban los días de la semana. El primer día de la semana, el domingo. Después, ¿cierto?, venía el segundo día, que correspondería al lunes. Tercer día, cuarto día, etcétera, hasta el séptimo día, que es el día sábado. Entonces, cuando Juan dice estaba en el día del Señor, es el primer día de la semana. ¿Por qué le llamaban el día del Señor? Porque fue precisamente el día en que Cristo resucitó. Por eso se le llama el día del Señor. Cristo resucitó el primer día de la semana, según lo relatan los evangelios: Mateo 28:1, Marcos 16:1, Lucas 24:1, Juan 20:1. En el primer día de la semana comienza a relatar, ¿cierto?, este acontecimiento de la resurrección de Cristo. De tal manera que pasó a ser el día predilecto de la iglesia primitiva.
Porque para la iglesia primitiva, para los cristianos, para los creyentes, era más importante la resurrección de Cristo que, ¿cierto?, todo lo que significaba la celebración del día sábado, del séptimo día. Por esa razón que el día del Señor o primer día de la semana pasó a tener mayor relevancia para los cristianos. Fue así, ¿cierto?, que en ese día del primer día de la semana o día del Señor, ellos se reunían para adorar a Dios. En Hechos 27, Pablo allí relata, ¿cierto?, más bien Lucas relata en el libro de los Hechos, que ese primer día de la semana se reunió la iglesia, ¿cierto?, allí para poder alabar el nombre de Dios y escuchar, para repartir el pan, para compartir el pan, y también para escuchar la palabra de Dios, donde Pablo dice que alargó su discurso hasta la medianoche, de tal manera que hubo allí también una situación especial con el joven Eutico, ¿cierto?, que cayó porque estaba durmiendo al suelo, pero como el Señor allí, ¿cierto?, Pablo también, usado por Dios, fue y lo resucitó. Tenemos que en ese día, además, se recibían ofrendas. En 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana reciban ofrendas para que estén preparados, ¿cierto?, para ayudar a los hermanos que estaban pasando problemas en Jerusalén. De tal manera que el día del Señor pasó a ser clave en la celebración, en el culto espiritual que realizaba la iglesia primitiva. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con el día del Señor? Ahí es una pregunta para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con el día domingo? Probablemente esto se ha transformado en algo tan secular que usted ve que la sociedad el día domingo hace muchas cosas, se celebran partidos de fútbol, se celebran actividades sociales de todo tipo. Pero esa es la sociedad que no conoce a Dios. Nosotros que somos creyentes, que somos hijos de Dios, debemos darle la importancia que se merece el día del Señor, que es un día de adoración, que es también de descanso, pero también es de adoración a Dios, para reunirse y alabar a Dios. Ahora no nos podemos reunir en el templo, pero sí podemos hacer el culto en el hogar. Sigamos con este estudio. La visión gloriosa del Hijo del Hombre, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene como tema central esta enseñanza? Esta corresponde, ¿cierto?, a la visión del Cristo glorificado. Recordemos que cuando Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, transformado, con el cual nunca más volvió a morir. Por eso Pablo dice que es la primicia de los que durmieron, porque así como Él resucitó con un cuerpo glorificado, los muertos en Cristo un día van a resucitar también con un cuerpo glorificado para estar en su presencia. Allí, ¿cierto?, en el versículo 13, dice Juan, vi vuelto, ¿cierto?, dice, para ver que estaba allí. Y en medio de los 7 candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ni siquiera dice que era exactamente el Hijo del Hombre, o exactamente Cristo, o exactamente Jesús. Uno semejante, de tal manera que, ¿por qué semejante? Porque, si bien es cierto, él encontró, ¿cierto?, que era Cristo, pero era transformado, glorificado, alguien lleno de gloria. Y aquí comenzamos a ver cómo era su voz. Su voz dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 10. O una gran voz como de trompeta. Esa gran voz como de trompeta tiene que ver, ¿cierto?, con la potencia, con el poder, porque la trompeta es un instrumento muy antiguo que antes se usaba para hacer convocatorias en el pueblo de Israel. Tocaban la trompeta y se reunía el pueblo para celebrar, para escuchar, en fin. Se escuchaba por todos los rincones la voz de la trompeta. Así Juan dice que la voz de Cristo era como voz de trompeta. Es la palabra de Cristo, es el mensaje de Cristo que resuena por todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Como estruendo de muchas aguas, también lo declara en el versículo 15, parte B del versículo. Allí, ¿cierto?, como su voz era como el estruendo de muchas aguas, esas aguas, ¿cierto?, que cuando suenan fuertes, ¿cierto?, cuando hay avenida, cómo suenan los ríos, cómo suena el mar, cómo ruge, es estremecedor. La palabra de Dios en el Salmo 29:3 dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Esa era el trueno, la fuerza, la potencia que escuchó el apóstol Juan en la voz de Cristo. Es la voz potente de Dios, es la voz potente del Señor que se hace oír en medio de la humanidad.
oí tu palabra y temí, decía el profeta. Luego sus vestiduras. Su vestidura dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, en el versículo 13, parte B. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Qué es este vestido? ¿Qué es de especial? ¿Qué nos dice espiritualmente este vestido, esta ropa larga que llegaba hasta los pies? Sin duda que corresponde a la condición del rol sacerdotal de Cristo, que es un rol de sacerdote supremo, de un sacerdote permanente en la casa de Dios. Así, ¿cierto?, lo enseña el libro de Hebreo cuando se refiere a Cristo como el sacerdote, el gran sacerdote en la casa de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Esas vestiduras son las vestiduras sacerdotal, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así lo enseña. Bueno, hay muchos pasajes más donde habla, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7 también, ¿cierto? Vamos a ver principalmente el versículo 26, donde dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es el gran sumo sacerdote que intercede por la iglesia, que intercede por su pueblo. Bendito sea el nombre, que tiene todo el poder, toda la autoridad, todos los méritos y los tributos y las condiciones para ser nuestro gran representante, nuestro fiel sacerdote en la presencia de Dios. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese cinto de oro está en el versículo 13, en la parte C. Ese ceñido por el pecho con un cinto de oro es la señal de su reinado, de su poder como rey de reyes y señor de señores, sin duda. Sus cabezas y sus cabellos, su cabeza y sus cabellos, dice, eran blancos como la blanca lana, como nieve. ¿Qué nos habla esto? Esta expresión de su cabeza y sus cabellos, blancos como a la blanca lana. Tres cosas. Primero, majestad, autoridad y santidad. Tres cosas muy potentes que nos dice esto. Majestad, su gloriosa majestad, autoridad, el anciano de día, y santidad, pureza, sin duda. Sus ojos, los ojos que vio Juan en Jesús fueron, dice, como llama de fuego. Versículo 14, segunda parte. Esto es una mirada penetrante que todo lo ve. Esa mirada a Cristo la tiene, el Cristo glorificado la tiene y penetra el alma, el corazón. No hay nada oculto a su mirada gloriosa, bendito sea su nombre para siempre. Sus pies, dice que sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, el versículo 15. ¿Qué representa esto? ¿Qué nos dice esto? Nos habla de calidad y firmeza de un reino que es sempiterno. Sus pies de bronce bruñido. Diferente fue la estatua que vio, ¿cierto?, Daniel, o sea, quien vio Nabucodonosor y que después Daniel interpretó, que tenía sus pies de barro. Esa estatua que tenía cabeza de oro y todo para abajo iba disminuyendo, ¿cierto? Su pecho qué sé yo, de plata y todo iba disminuyendo hasta que llegó a los pies de barro. Un imperio, imperios que se iban a caer, que se iban a derrumbar. Pero Cristo, Juan vio, dice, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto habla de calidad, porque el bronce bruñido es un bronce de calidad, puro. Y además de eso habla de una firmeza, no como esos pies de barro, porque es de bronce bruñido, refulgente como un horno. Firmeza de un reino que es sempiterno, como dice Daniel también en el capítulo 4, versículo 3. Su rostro, ¿cómo era el rostro que vio Juan en Jesús, en el Cristo glorificado, en el Hijo del Hombre?
que tuvo esa experiencia, como cuando el sol resplandece en su fuerza. Cuando el sol resplandece en su fuerza, estamos hablando del día de verano, el día más caluroso de verano, en el momento central del día, cuando el sol, ¿cierto?, calienta, el sol quema, el sol brilla, el sol resplandece con su fuerza. Así vio Juan el rostro del Hijo de Dios, el resplandor de su gloria, sin duda, que es el resplandor de su gloria. Aleluya. Así lo dice también allí la palabra de Dios en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer allí a qué se refiere cuando habla del resplandor de su gloria. Versículo 23, 4, dice, capítulo 23, 4. Será como la luz de la mañana, dice, porque habla el versículo 3, dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, hablando de Cristo. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Esa es la gloria, esa gloria que también pudieron ver los hijos de Israel cuando Moisés descendió del monte, ¿cierto? Dice que su rostro brillaba, su rostro resplandecía y ellos le pedían que Moisés se tape el rostro con un velo porque no podían verlo. Jesús dice que su rostro resplandece como cuando el sol resplandece en su fuerza. Es su gloria resplandeciente. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que habla acerca de la visión que tuvo Juan respecto de Cristo. Ahora, aquí también hay algunos elementos distintivos de esta visión que acompañan a la imagen del Hijo del Hombre o a la visión del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son? Las 7 estrellas y los 7 candeleros. Son mencionados aquí, ¿cierto? Aquí cuando Juan relata, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Estamos hablando de Apocalipsis 1:12. También habla de las estrellas, dice en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Entonces habla las 7 estrellas y los 7 candeleros. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa? Para entender eso hay que ir al versículo 20. Allí explica, dice el mismo Señor hablando, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, explica, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces las estrellas son, o las 7 estrellas son los ángeles. Y aquí hay un entendimiento generalizado de que estos ángeles representan o son más bien los pastores de las 7 iglesias. Cada iglesia tiene un pastor. Así esas iglesias de Asia, tanto hablamos de Éfeso, ¿cierto? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, todos tenían un pastor y cada uno de esos pastores es llamado como ángel, porque ángel en términos generales, ¿cierto? Tiene que ver con mensajero. El pastor es un mensajero, es aquel que entrega el mensaje de la palabra a la iglesia. En Daniel 12:3 leemos, ¿cierto? Para reforzar esta enseñanza de que los ángeles que allí habla la palabra de Dios, ¿cierto? Son los pastores, es lo que dice Daniel 12:3, cuando declara, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está hablando, ¿cierto?, de los que enseñan. Y los que enseñan son los pastores, los que ministran, los que dirigen la obra, los que entregan la palabra. Y dice que son como las estrellas que a perpetua eternidad. Entonces, sin duda que ahí se confirma. El apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas, le dice que ellos lo recibieron a él como ángel de Dios, como a un ángel de Dios en Gálatas 4:14. De tal manera que esos pasajes y otros más confirman que realmente las 7 estrellas
son los ángeles y estos representan a los pastores que son de cada iglesia. Los 7 candeleros de oro, ya sabemos que son las iglesias, es el testimonio, pero son candeleros de oro. Los candeleros, ¿cierto? Es una luz, es una lumbrera. Por lo tanto, las iglesias son los 7 candeleros en el sentido de que es el testimonio que cada iglesia debe mostrar, debe alumbrar con él al mundo, como lo enseña la palabra de Dios, como Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y luego, ¿cierto? Al fin, en estos versículos, el versículo 16 le dice, Mateo 5, 16, cuando los hombres vean vuestras buenas obras, glorificarán a Dios, porque eso significa que la iglesia con su testimonio es una luz que alumbra al mundo. Filipenses 2:15, Pablo le enseña a la iglesia, o le dice a la iglesia de Filipo, ¿cierto?, que ellos son luminares. Le dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estas iglesias debían ser esos luminares. Nosotros también somos iglesia de Cristo y debemos ser, por supuesto, esos luminares, esa luz que dé brillo y gloria al nombre de Cristo. La espada de dos filos, que es mencionada, ¿cierto?, en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos. ¿Qué representa esto? Es su poderosa y penetrante palabra. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es como espada, o es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay nada oculto que sea revelado a ella. Esa espada de 2 filos es la voz de la palabra de Cristo, que cuando se predica la palabra con la presencia y la gracia de Dios, esa palabra llega al más profundo corazón. Bendito sea el nombre del Señor, que tú seas un portador de esa gloriosa palabra. Finalmente, Juan frente a la visión. ¿Qué ocurre con Juan? ¿Qué pasa con él cuando mira y ve esta gran visión del Hijo del Hombre? La impresión de Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Versículo 17. Caí como muerto a sus pies. Como que se anduvo como desmayando, podríamos decir. Se desplomó frente a esa imagen tan gloriosa, tan poderosa, tan elocuente, que no hay forma de describir cuán grande es la imagen del Hijo, la visión del Hijo del Hombre que tuvo Juan en ese momento, del que hablaba con él. Aunque Juan estaba en el Espíritu, aún no era glorificado. Claro, Juan estaba en el Espíritu, probablemente estaba ayunando, estaba en oración profunda, estaba meditando en la palabra, estaba concentrado en las cosas de Dios, pero aún no era glorificado porque estaba en el cuerpo terrenal todavía, y con ese cuerpo no era posible contemplar la gloria de Cristo, aún no estaba glorificado. Pero el mismo Juan enseña que un día le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Le veremos tal como Él es. ¿Por qué le veremos tal como Él es? Porque tendremos un cuerpo glorificado. Ya no tendremos estos ojos terrenales, ¿cierto?, que en este tiempo miramos una ampolleta y un rato y ya nos encandilamos. ¿Cuánto más será ver la gloria de Cristo, amados hermanos? Pero un día el Señor nos dará unos ojos especiales para ver su gloria y contemplar su hermosura, estar delante de su santa presencia. Oh, me gozo en el Señor. ¿Cuántos se gozan conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. Eso sí que será grande, estar delante de Él y poder contemplarle y verle tal como Él es. Porque aún no le hemos visto tal como Él es. Bendito sea el nombre del Señor. El que estaba allí, ¿cierto?,
El que hablaba con Cristo, que era el Hijo del Hombre, que era Jesús, se identifica en los versículos 17 y 18 y le dice, puso su diestra sobre mí, dice Juan. Claro, la mano derecha la pone sobre Juan, esa mano maravillosa. Como dice el salmista, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Esa diestra que nos ha sostenido hasta hoy, amado hermano, y que nos sigue sosteniendo y lo seguirá haciendo. Aleluya. Le dice, no temas, no temas, no temas. Porque Juan estaba lleno de temor, por eso había desmayado. Pero dice, no temas. Como cuando también Jesús se aparece a sus discípulos caminando sobre el mar, ellos decían, es un fantasma, es un espíritu. Jesús le dice, no, no temas, soy yo, soy yo, soy yo. Y también aquí le dice a Juan, yo soy el primero y el último, el gran yo soy, como también Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, ¿cierto? Allí en la zarza que ardía y no se consumía, en el monte Horeb. Allí le habló y le dice, ¿quién eres tú? Le dice Moisés a Dios cuando le habla. Y él dice, yo soy el que soy. Si te preguntan, ¿quién te envió? Te envió yo soy, porque yo soy el que soy, es el que es, el que es, el que es eterno, el que es inmutable. Aleluya, el que no depende de nadie, el que no depende de alguien para que le dé vida, para que le dé sustento. Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la luz, Él es el pan de vida, Él es la puerta, Él es todo, aleluya. El que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, que murió por nosotros, pero que resucitó. Y como dice Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, le dice, el único que tiene inmortalidad, aleluya. El único que tiene inmortalidad, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Dios, aleluya. Él es inmortal y sublime nuestro Dios. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo he vencido la muerte y el Hades están sujetas a mí. Eso le está diciendo, yo tengo las llaves. Porque cuando usted tiene las llaves, tiene la autoridad, tiene el dominio. Él tenía las llaves de la muerte. Por eso que Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Antes de eso, sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, alabado sea el nombre del Señor. Esta imagen del Hijo del Hombre nos da una fuerza, una fortaleza espiritual tremenda. Porque nosotros nos seguimos a un Cristo muerto. Nos seguimos a un profeta que murió y quedó allí. Nos seguimos al Cristo histórico del pasado, que hay que mirarlo allí como miran los otros a sus fundadores. No, nosotros seguimos al Cristo vivo, al Cristo glorioso, al Cristo resplandeciente, al Cristo maravilloso que se alzó, que está a la diestra de Dios Padre. Ese Cristo que vio Juan es mi Cristo y es tu Cristo. Amén. Gloria a Dios, que el Señor te bendiga, amado hermano y hermana en Cristo.